Me da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al día. Y justamente para darnos su opinión acerca de los resultados de esta encuesta tenemos en la línea telefónica a Marina Núñez. Ella es directora de publicaciones del Conaculta. Marina, muy buenos días, gracias por tomarnos esta llamada. Buenas noticias, cuéntanos cuál es tu opinión al respecto. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Pues mira, sí son buenas noticias, pero también son noticias que nos hacen reflexionar sobre cosas que aún tenemos que hacer. O sea, la cifra se ve buena, estamos en el segundo lugar si comparamos con las cifras que tenemos actualmente en América Latina, pero no hay que echar las campanas al vuelo, hay mucho por hacer y hay mucho por reforzar. Estamos ahora trabajando a partir de los resultados de esta encuesta y de algunos otros estudios que tenemos a la mano ya en el Programa Nacional de Fomento a la Lectura. Estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación Pública porque hemos entendido que tenemos que unir esfuerzos en esta materia, no podemos caminar solos. Y pues bueno, hay mucho trabajo por hacer. Supongo que a finales de este año o a principios del próximo ya tendremos muy buenas noticias sobre este nuevo programa, al que por cierto se está uniendo gran parte de la sociedad con sus proyectos e iniciativas, los distintos órdenes de gobierno. Estamos trabajando duro en ello. Por ahora, pues hay que ver las cifras como eso, es un reflejo estadístico y es un reflejo que no tendría que hacernos confiar y estar sentados con ello. Hay que seguir trabajando, hay que conservar la cifra e incluso hay que incrementarla poco a poco. Así es, Marina, muy buenos días. Y cuando hablamos... Buenos días, Pati, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuando hablamos de que es una buena noticia porque sabemos que durante años ese famoso 2.8 libros por habitante no se movió en el país. Entonces, esto nos llena de alegría, pero como comentas, es importante continuar todavía con la idea de poder incrementar aún más la lectura. ¿Cómo estamos, por ejemplo, con respecto a países donde se lee mucho? Pues muy mal. Digo, mira, pero no solamente nosotros, el resto de América Latina y te voy a decir que también los países hispanohablantes. El país donde más se lee es Finlandia, y Finlandia tiene 47 libros por habitante. Está Japón más o menos con 42. Quiero decir, son cifras muy altas todavía para nosotros, pero quizá lo más importante no es cuántos libros leemos, sino lo que hacemos con lo que leemos. Eso es lo que hay que atacar. Ver que realmente la lectura nos esté aportando algo y podamos hacer algo con ella, que forme parte ya de nuestro proceso intelectual y de nuestro proceso sensitivo incluso. Ese es un asunto que se mide de alguna otra manera, no solamente de los libros que lees. Claro, es un indicador, es un primer indicador, pero el gran trabajo que hay que hacer es posterior. Sociedades que registran lecturas muy altas, como las europeas, por ejemplo, después vienen acompañadas de ese otro proceso, que es sobre el que hay que trabajar y que lleva pues mucho más tiempo y mucho más trabajo y quizá mucho más cooperación de todos en ese sentido. Así es, Marina tocó un punto muy interesante sobre lo que es la lectura, ¿no? Estos números, pues sí, son números simplemente, pero ¿qué hacemos cuando leemos? ¿Dónde comienza la capacidad para poder reflexionar a través de la lectura? Ahí está probablemente uno de los principales retos, ¿no? Así es, ese es un reto grande además, y es un reto que podemos ir trabajando, creemos, desde la infancia. El proceso escolar tiene que acompañarse también de un proceso de gusto por la lectura y de utilizar el libro y la lectura como una herramienta de conocimiento, de intercambio y de comunicación, no solo entre nuestros pares, también entre los que ya no están, un proceso de conocimiento histórico también con el que se pueda conversar, un espacio donde podamos no solamente tener testimonio de lo que ha pasado, sino conversar con eso que ha pasado. Este es un asunto complejo que estamos trabajando desde la infancia, tenemos programas que inciden en ello,
de distintas maneras, hay muchos métodos en ese sentido, pero bueno, desde el Conaculta por lo pronto estamos haciendo mucha animación a la lectura, mucho fomento, mucha promoción. Ahora cumplimos 35 años, por ejemplo, con una Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que no es poco, y que es uno de los esfuerzos muy grandes que hemos logrado hacer, no nada más el Conaculta, sino todo el conjunto de la industria editorial con nosotros y otras instancias del propio gobierno federal. Y bueno, son esfuerzos que se han estado haciendo y que parece que están rindiendo frutos, pero hay que hacer mucho más. Hay que descentralizar toda la oferta cultural que tenemos en la Ciudad de México y bueno, hay que hacer un trabajo muy grande, como te decía yo, también en la parte escolar. Sin duda, a eso iba. Esta encuesta también reveló el papel tan importante que tienen los maestros para despertar en los niños de este país el hábito de la lectura, además de los padres, por supuesto. Así es, y resulta además muy natural. A veces la única manera que tienes de tener contacto con un libro es a través de la escuela, y ese es un ambiente que hay que aprovechar. Después de los padres, la escuela es, digamos, el escenario o el ámbito más importante y más inmediato que tiene un niño. Por eso es básico reforzar justo ese punto, toda la escuela primaria. A veces, te digo, en comunidades muy apartadas, el único libro con el que tienen contacto los niños son libros de texto. Por eso es tan importante también parar mientes en este tipo de publicaciones. Nos parece que un trabajo conjunto entre escuela básica y la parte extraescolar, que es la que maneja el Conaculta, va a ser fundamental para incrementar cualquier tipo de índice relacionado con la lectura que queramos. Finalmente, Marina Núñez, también sabemos el papel que juegan instituciones precisamente como el Conaculta, como el fondo también para promover la lectura, porque hacen accesible muchas veces títulos de escritores, títulos importantes que resultan caros para la mayoría de la población. Así es, el Fondo de Cultura Económica y nosotros, pues las dos editoriales estatales, más ellos que nosotros, porque nosotros abarcamos mayores ámbitos, estamos más cargados hacia fomento a la lectura y algún otro tipo de programa especial de, por ejemplo, Tierra Adentro, que es un programa ya muy viejo y muy tradicional dedicado a jóvenes menores de 35 años. Pero bueno, nosotros, en efecto, lo que intentamos es poner en el mercado libros de calidad a un precio accesible e intentamos crear una oferta editorial amplia. Por eso hacemos trabajos de colaboración con otras editoriales privadas y tratamos de subsidiar algunos precios de libros en este sentido. No podemos pensar en hacer fomento a la lectura si no hacemos accesible el libro a los posibles lectores y a los lectores. Si gran parte, si tenemos que abaratar los costos en ese sentido, pues el Estado está obligado a hacerlo. Está obligado a apoyarlo y el Fondo de Cultura y nosotros pues hacemos lo que podemos en ello. También eso implica obviamente cierto apoyo a la propia industria editorial mexicana, pero pues de esa manera también la refuerzas. En tanto tengamos una industria editorial fuerte, pues podemos responder mejor a las demandas que nos puedan tener los lectores, ¿no? Me parece una obligación básica poner a disposición libros a un precio accesible y sobre todo libros de calidad. Sin duda, Marina Núñez, directora de publicaciones del Conaculta, muchas gracias por esta entrevista para México al Día. Gracias a ustedes, de verdad. Hasta luego.